Sin lugar a dudas, en Argentina el asado es un clásico y es un ritual inclusive, o sea, vas preparando todo, preparás el carbón, prendés el fuego, te abrís la botellita de vino y de a poquito vas preparando un buen asado. Pero también hay cosas que se le pueden agregar para realzar mucho el sabor del asado. Por ejemplo, imagínate si haces unas pastas, unos ravioles, unos ñoquis o cual. No vas a agarrar, sacás los ravioles o los ñoquis, le pones un poquito de sal y lo servís. No, siempre pensás en un buen tuco, una buena salsa que realce mucho el sabor. Bueno, por eso hoy, para el asado, vamos a hacer dos salsas que también son clásicas, que no puede faltar casi en ningún asado argentino, que es el chimichurri y es la salsa criolla. Que así, bueno, las hago a mi estilo, espero que te gusten, creo que salieron buenas, ya las hice y ya la comí. Que así, bueno, vamos a ver cómo salieron y espero que te guste y nos vemos al final del video para degustarlas. Bueno, y así arrancamos. Para hacer estas dos salsas típicas argentinas vamos a necesitar sal, cebolla, tomate, aceite, vinagre, ají morrón verde, rojo, si conseguís amarillo, ajo, perejil, un poco de orégano, pimienta, y acá tenemos algo que es rocoto. Es un picante, muy picante, que en algunas verdulerías hay, pero lo tenés que pedir porque lo tienen escondido. Eso le va a dar un sabor y un picantez que no lo vas a haber visto nunca antes. Que así, bueno, vamos a empezar y esto depende cuánto hagas, qué cantidad cortás, ¿no? Yo le pongo solamente la parte de afuera. Todo esto, obviamente, desperdiciando lo menos posible, se lo saco. Sí. Todo esto no va. Entender, uno de los principales secretos de esto es cortarlo finito. ¿Ves? Bien finito. Vos lo podés cortar más grueso, pero la verdad que esto es una salsa y si vos cortás pedazos gruesos, en realidad lo que vas a tener es un pedazo muy grueso, entonces va a competir con la carne o donde lo pongas, con el choripán en este caso. Entonces si vos haces pedazos chiquititos, hasta es como que después se concentra más, se viene el sabor de todas las cosas, de la sal, del aceite, el vinagre. Entonces yo lo ideal para mí, aunque te lleve un poquitito más de tiempo, es cortarlo bien chiquitito. Tampoco no te creas que te va a llevar mucho más tiempo, pero ¿ves? Mira, algo así. ¿Ves que se nota que es chiquito? Obviamente, si se te va alguno más grande, no pasa nada. Pero tomate tu tiempo, ¿viste? Porque esto es una parte importante y que todo tenga más o menos el mismo tamaño. Esto vamos a cortar. Para esta salsa, la salsa criolla, vamos a poner morrón rojo, morrón verde,
cebolla, tomate. El tomate también te digo, no es que va todo el tomate, va solamente la cáscara, todo lo de afuera. Ahora yo te lo voy a mostrar. Y cebolla. Después, bueno, van algunos condimentos, ajo, le vamos a poner un poquitito de ají molido también, sal, por supuesto, aceite y vinagre. Lo ideal es que el morrón rojo, el morrón verde, la cebolla y el tomate, no importa la cantidad que hagas, pero que sea el tamaño más o menos igual, la misma pilita. O sea, que ponga la misma cantidad de cada cosa, así. Y así, bueno, ahora yo voy a cortar todo y te muestro cómo seguimos tal. Yo con el tomate lo corto, yo uso solamente, bueno, este es justo un tomate que está, pero yo uso solamente la parte de afuera del tomate. Todo lo demás no lo uso. Uso solamente esta parte. El resto lo saco. Y nosotros lo que nos interesa es solamente esta parte. Al menos así como lo hago yo, ¿no? Y esto le vamos a poner 1 o 2 tomatitos. Está bien. Bueno, y para esta cantidad es un morrón, 2 cebollas. Mira todo lo que es, un montón. Porque tenemos que hacer, vamos a ponerle 3 dientes de ajo. Lo último, el locoto. Esto es muy picante, muy. Y así lo mismo. Solamente le vamos a poner la parte de afuera. Esto pica y mucho, ¿eh? Es chiquitito, pero para esta cantidad hay que ponerlo todo, sí. Porque es mucha cantidad de lo que estamos haciendo. Ahí está. Esto, por favor, esto hay que lavarse las manos, no tocarse la cara, porque si no, te puede llegar a arder. Esto también, bien chiquitito, así se mezcla bien entre todos los ingredientes. Bueno, ahora, en el vinagre, puede ser de alcohol, de vino, del que quiera. Le vamos a poner una cucharada de sal. Esto, la sal, por suerte, después podés probar. Si ves que le falta, le agregás. Si es todo esto ya depende la cantidad. Entonces vamos poniendo. Hicimos bastante, ¿eh? Bueno. Mirá lo que salió. Ya mirá con los colores esto, lo bueno que está. Entonces, acordate, estaba el rocoto, cebolla, ají morrón rojo, verde, y el tomate, las cáscaras, y el ajo. Entonces ahora le vamos a poner el vinagre y el doble de vinagre del aceite.
Esto también hay que fijarse de que tenga una cantidad suficiente, ¿ves? Que lo cubra. Ahí está. O sea, para esta cantidad con un vaso y medio alcanza. Mirá lo que es esto. Decime si ya así a simple vista. Ahí estoy haciendo unos choris también, que así lo vamos a tener que probar con un choripán. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, infaltable una cucharadita de orégano. El de la pizza, infaltable. Y también es muy necesaria, a pesar de todos los condimentos, también una cucharadita y pico de ají molido. Y así tenemos lista nuestra criolla. Vamos a probarla de vuelta. Bueno, hay que lavar la cuchara. Bueno, yo acá creo que le puse un poquito más de aceite, pero no le hace nada. Mejor, así condimenta más el pan. Ahora vamos a hacer la otra, después vamos a degustar los choripán con las dos salsas. El picantito que tiene, mirá, es increíble. Ojalá lo puedan hacer y probar para que vean lo que es. Bueno, arrancamos con nuestro chimichurri. Esto vamos a usar ajo, una buena cantidad, lo mismo, cortados chiquititos. Básicamente la provenzal es perejil y ajo y los ingredientes. Esto hay que cortarlo como hicimos antes, bien chiquitita. Bueno, acá también tenemos hojas de perejil. Yo, para hacerlo bien, le voy a sacar las hojas. Cuanto menos tallo tenga, mejor. Yo sé que esto no es lo más, nadie lo va a hacer, pero las hojitas, la verdad, tómate el trabajo y vas a ver que se va a notar la diferencia, cosa que no quede el tallo. Bueno, ahí ya lo tenemos, le saqué la hojita y ahora, bueno, hay que tomarse el trabajo de cortarlo lo más chiquito posible. Esto por ahí lleva un poquito de tiempo, bueno, no importa. Bueno, y también le vamos a poner un poquitito de rocota. Bueno, entonces ahora hacemos como antes. En un bol ponemos el perejil, el ajo. A esto le vamos a agregar al vinagre. Vamos a agregar la sal. Y la mezclamos bien. Esto es lo mismo que antes. Si ves que le tenés que agregar más sal, lo probás y le agregás. Esto es a gusto. Como esto es un poquito de menos cantidad, ya le vamos a agregar acá dos cucharadas de orégano. Así de paso se hidrata. Una cucharada de pimienta negra.
Ahí está. Bueno. Le agregamos esta. Le agregamos el aceite. Siempre una de aceite y de vinagre en la mitad de lo que le pusimos de aceite. Y ahí estaría nuestro chimichurri. A ver, vamos a probar esto. Bueno, creo que esto ya está. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la prueba definitiva con nuestro choripán. Y esto es así, siempre con la mano. Mirá lo que es esto, chaval. Es mucho, pero hay que sacrificarse. No podemos hacer cualquier cosa, ustedes se lo merecen. Entonces me tengo que sacrificar y comerme los 2 choris. Acá siempre con la mano, limpias en lo posible. Entonces esto es así. Una buena cantidad de nuestra. Mirá el colorcito que tiene. Decime si no está. Vamos a poner así, así se luce. No vamos a mezclar los tantos. Y esto es nuestro chimichurri. El brillo que tiene está bien, se lo da el aceite, ¿no? Bueno. Y ahora sí, amigos, la prueba de fuego. Decime si no está. Bueno, qué bárbaro. Bueno, vamos a probar. Acá tengo. No sé si me voy a poder comer los 2, pero vamos a intentarlo. Perdón, me abro con la boca llena, pero esto está impresionante. Cómo le cambia el sabor. Un simple sándwich lo hace, un simple choripán lo hace algo impresionante, la verdad, impresionante. Ahora vamos con el de criolla. Este a mí me gusta un poco más. Ni hablar. Ni hablar. Impresionante, la verdad, cómo le cambia la salsa. Me voy a sacrificar por ustedes y me lo voy a comer los 2 porque están realmente. Es más, un bocado y un bocado, porque se van como complementando las 2 salsas. Y así, bueno, me voy a tener que sacrificar. Y bueno, ya saben, si se puede, si les gustó el video, suscríbanse al canal, a mí me ayuda a poder seguir haciendo más videos. Estamos cerca de los 100.000. La verdad que es una meta que yo no pensé que iba a llegar y ahora estamos bastante cerca, gracias a ustedes, que así, si pueden, le agradezco que se suscriban. Bueno, nos vemos en el próximo video y bueno, no me queda otra.
Ya había terminado, pero me están apurando que quieren venir a comer. Le dije que así, que esperen.